Hola, en este video trabajamos las páginas 30 a 35 de nuestro libro de Ciencias Naturales, sexto grado. En estas páginas hablaremos de las etapas del desarrollo humano, en específico de la reproducción. Recuerda que al trabajar con este tema aprenderás a describir los cambios que suceden durante el desarrollo humano, los identificarás en tu persona y explicarás cómo se lleva a cabo el proceso de reproducción en los seres humanos. En el desarrollo del ser humano, como en el de los animales, las plantas y numerosos organismos vivos, se presenta la reproducción, que implica el nacimiento de nuevos individuos. ¿Te has preguntado cómo se inicia la vida de un ser humano? ¿Cuáles son las etapas en la vida de una persona? ¿Cómo se convierte un niño en adulto? Bueno, y acerca de estas preguntas, recuerda que la vida de un ser humano precisamente se inicia con la fecundación. Posteriormente, y hablando de las etapas de la vida de una persona, tenemos varios periodos. Sin embargo, los 4 principales que se reconocen los veremos en un momento y son la infancia, la adolescencia, la adultez y la vejez. Y acerca de cómo se convierte un niño en adulto, bueno, pues es debido al desarrollo sexual que, como recordarás, vimos en quinto grado. Ahora bien, para identificar precisamente las etapas en la vida del ser humano, es importante que identifiques qué cambios has tenido a lo largo de tu vida. Para ello, te solicitan realizar la siguiente actividad titulada La historieta de la vida, y te pide que en equipos y con la asesoría de su profesor elaboren una historieta, cuento, poema, canción o dramatización que cuente las etapas de su vida. Comiencen con las etapas que ya han vivido y basándose en lo que han aprendido hasta ahora. Completen su texto o presentación con las que aún les faltan por vivir. Incluyan las cualidades y responsabilidades, la autonomía, las experiencias y las capacidades en las distintas etapas del desarrollo. Cuando hayan terminado de hacer su trabajo, expónganlo ante el grupo y en plenaria elaboren conclusiones acerca de cuáles son los cambios que manifiesta el ser humano a lo largo de su vida, destacando las responsabilidades propias de cada etapa del desarrollo. Y bueno, para realizar esta actividad, recuerda que puedes elegir una de las modalidades mencionadas o utilizar alguna otra. En el ejemplo te voy a presentar la actividad en tipo presentación. Y esta forma de contar nuestra historia consiste en lo siguiente. Puedes cortar hojas blancas en mitades o cuartos y a partir de ello generar en cada una de las tarjetas un hecho importante de tu vida, para que al final puedas ensamblar todas y formar un libro de tu vida. En este caso, mi libro se titularía Mi historia en breve. Recuerda colocar acerca de quién estás escribiendo, en este caso estoy colocando mi nombre, y también ir ilustrando cada una de las páginas que contendrá tu libro. Recuerda comenzar con etapas como lo son, por ejemplo, la infancia, la cual comienza con nuestro nacimiento, y recuerda presentar hechos importantes como lo son fechas, la autonomía que tenías en ese momento. Por ejemplo, aquí yo te estoy colocando, dependía totalmente de mis padres. Y bueno, pues esta es precisamente una de las características de la infancia, ya que al ser muy pequeño, pues no puedes realizar muchas actividades por ti mismo. Así que eres totalmente dependiente y tienes muy poca autonomía. También estoy mencionando algún hecho importante o alguna cualidad o experiencia que hayas vivido en esa etapa. Y nuevamente una ilustración que me permita que mi libro quede más atractivo para los demás. En este caso puedes utilizar imágenes, dibujos, recortes, etc. Asimismo, recuerda que deberás ir mencionando las etapas que has vivido hasta el momento. En este caso, por ejemplo, ya tuve la mayoría de las etapas que se viven en la vida escolar. Por ello es que las decidí separar en preescolar, en primaria, secundaria, preparatoria y ya mi vida como adulta como tal.
Sin embargo, en este caso tú podrías utilizar únicamente en preescolar y los distintos grados que has cursado, como lo son primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Recuerda que es importante que menciones un hecho en el cual estés destacando tu autonomía como ser humano, por ejemplo, tener algunas responsabilidades en casa, como recoger tus juguetes, algún hecho importante que quisieras comentar sobre esa etapa. En mi caso, por ejemplo, puse que aprendí a leer y escribir, y también puedes colocar alguna característica de tu personalidad para que posteriormente la vayas comparando y vayas viendo cómo has ido cambiando ese aspecto. Después, como te mencioné, yo puse algunas etapas escolares como lo fueron primaria, secundaria, etcétera. Y nuevamente te recuerdo, debes ir colocando tu proceso de autonomía, algún hecho importante que te gustaría destacar o alguna experiencia que recuerdes mucho hasta este momento de tu vida. Y esto mismo irás realizando con cada una de las páginas de tu libro sobre tu vida. Recuerda, la etapa o grado de la que vayas a hablar, la actividad de autonomía que realizabas, algunos cambios que hayas tenido, por ejemplo, en este caso nota cómo yo estoy haciendo referencia a un cambio de personalidad y alguna experiencia o hecho que recuerdes, así como una ilustración que apoye lo que estás contando en esta página de tu libro. Nuevamente, aquí te presento otra etapa. En el caso de autonomía, estoy hablando de que era más responsable de más actividades en casa, una de mis actividades favoritas desde entonces y algo que aprendí o alguna experiencia que tuve en esa etapa. Recuerda que es importante también que hagas un tipo resumen de la última etapa que has vivido. En mi caso, estoy narrando, por ejemplo, los principales hechos que he tenido durante mi vida de adulta, pero en este caso tú, por ejemplo, podrías colocar mi vida en la infancia y colocar resumidamente 2 o 3 hechos que hayan impactado en toda tu infancia. Y esto es porque recuerda que tú ya viviste esa etapa de tu vida, que es entre el nacimiento y los 10 años de edad. Ahora, actualmente estás viviendo el proceso de pubertad, adolescencia. Y recuerda mencionar 2 o 3 hechos que tú consideres que definitivamente han sido los más importantes durante ese periodo de tu vida. Por ejemplo, yo estoy colocando qué fue lo que estudié y que bueno, pues ya era totalmente autónoma porque ya como adulta trabajaba y estudiaba al mismo tiempo. Asimismo, recuerda mencionar lo que realizas actualmente. Por ejemplo, pues tú estás cursando 6º grado, alguna cosa que te encante y también qué tan autónomo eres. En este caso, aún dependes de tus padres para muchas de las cosas que realizas. Sin embargo, ya eres quizá lo suficientemente autónomo para realizar tus tareas por ti mismo o para realizar algunas actividades en casa, y es aquí donde puedes mencionarlas. Y también recuerda que en cada una de las páginas de tu libro de vida vas a colocar 1 o 2 imágenes que te ayuden a ilustrar. Ahora bien, recuerda que es importante que también consideres tu vida a futuro y que coloques, por ejemplo, qué esperas hacer. En mi caso, yo espero ser maestra por muchos años y espero ser una viejita que siga disfrutando mucho la lectura, puesto que es una de mis actividades favoritas. En tu caso, quizá ya sepas qué es lo que quieres estudiar cuando seas grande o a qué te quieres dedicar, si es que quieres aprender algún deporte o a tocar algún instrumento musical o a realizar alguna otra actividad. Entonces, cuando hables acerca de tu futuro, es un buen momento para que tú coloques qué es lo que esperas hacer en un futuro con tu vida académica, personal, familiar, etcétera. Y bueno, con esto daríamos por concluido nuestro libro de vida. Recuerda que es una actividad que puedes realizar tanto de forma digital como en hojas blancas e irlas ilustrando
para al final formar precisamente tu libro de vida. Una vez que hemos hecho esta actividad, vamos a regresar a nuestro libro. Y ahora en nuestro libro vamos a hablar sobre los cambios en el desarrollo humano. Recuerda que son varias las etapas en el desarrollo de las personas: infancia, pubertad, adolescencia, adultez y vejez. La infancia es la etapa comprendida desde el nacimiento hasta los 10 años aproximadamente. En este periodo aprendemos y desarrollamos diferentes habilidades y conocimientos. Por ejemplo, aprendemos a hablar, a caminar, a comunicarnos con los demás, a relacionarnos con nuestros padres, maestros y compañeros de escuela, familiares, amigos y demás personas. En la infancia ocurre el mayor crecimiento del cuerpo humano, ya que éste produce millones de células nuevas en los huesos, músculos, piel y otras partes del cuerpo. ¿Qué cambios ha manifestado tu cuerpo? En este momento puedes responder esta pregunta mencionando todo lo que has notado que ha cambiado en tu cuerpo. Por ejemplo, si hasta el momento has crecido, has subido de peso o has perdido peso, si te ha cambiado la voz, etc. Ya que precisamente estás viviendo una etapa de pubertad para posteriormente entrar a la adolescencia, la cual inicia físicamente con la pubertad, como ya mencionamos, entre los 10 y los 14 años y termina aproximadamente entre los 19 y 20 años. En algunos casos el crecimiento corporal puede continuar hasta los 21, que es la edad oficial para marcar el final de la adolescencia. En la adolescencia manifestarás cambios en tu comportamiento, gustos, manera de pensar, además de cambios físicos, mientras que, como lo viste en grados anteriores, es en la pubertad cuando se presentan los caracteres sexuales secundarios, entre los cuales se encuentran la distribución de grasa corporal, el cambio de voz y la aparición de vello corporal, axilar y púbico. Tu cuerpo comenzará a ser diferente. Tu apariencia física se definirá de acuerdo con tu sexo, es decir, mujer u hombre. Asimismo, se desarrollará tu capacidad de reproducción. Los cambios que se presentan pueden resultarte extraños e incómodos. Por ejemplo, si eres niña, el crecimiento de los senos, o si eres niño, el desarrollo muscular y el cambio de voz. Sin embargo, se trata de algo natural. El crecimiento de los senos te indica que tu cuerpo comienza a prepararse para amamantar a un bebé, pero considera que tener un hijo implica asumir las responsabilidades derivadas del ejercicio libre de tu sexualidad. En esta etapa empezarás a interesarte en tener una pareja con quien compartir tu tiempo. Además, tu conducta se irá modificando y estarás más atento a las opiniones de otros. Serás más consciente de algunos de tus derechos, como asistir a la escuela y tener personas a tu alrededor que te proporcionen lo necesario para alimentarte y vestirte. También pondrás más atención en las reglas y normas de convivencia que la sociedad establece para hacer respetar tus derechos y los de los demás, así como en asumir tus responsabilidades y las consecuencias de tus decisiones. De la atención que pongas en estas reglas y normas dependerá tu sana convivencia social con tu entorno. Es importante que realices actividades físicas, que disfrutes los juegos con tus compañeros de escuela, convivas con tus amigos y vecinos y compartas tus preocupaciones, inquietudes y logros con tu familia. Una vez que cumplas los 21 años, entrarás a la etapa de adultez. En esta etapa, alcanzan su máximo potencial las capacidades físicas y psicológicas del ser humano. Además, se manifiestan las habilidades y destrezas de hombres y mujeres y físicamente se es apto para desempeñar trabajos y actividades con un buen rendimiento, y también se manifiesta la responsabilidad consigo mismo y con los demás, lo que permitirá tener una vida más plena. Por lo general, se considera que en esta etapa las personas tienen la madurez emocional y física que les permite formar una familia. Y finalmente, cuando cumplas 65 años, entrarás a un proceso de vejez, en el cual todos los seres humanos envejecemos.
Con el paso de los años, el organismo va disminuyendo sus capacidades como la agilidad y la fuerza. Los adultos mayores, que son las personas que han rebasado los 65 años, son valiosos por la experiencia que han adquirido y que comparten con quienes los rodean. También son capaces de vivir de manera plena y de participar en la toma de decisiones familiares. Puedes aprender mucho de ellos al convivir y ayudarlos si lo requieren. Brindarles cariño los hace sentirse queridos y respetados, sobre todo si sus familiares comparten tiempo con ellos. Y bueno, pues ahora vamos a ver un cuadro que nos ayuda a resumir precisamente la información sobre las etapas del desarrollo humano. Y es el siguiente. En este caso comenzamos con la primera etapa, que es del nacimiento a los 10 años, se conoce como infancia, y en la cual tiene como principales características, como ya se mencionó en el libro, que aprendemos y desarrollamos habilidades y conocimientos como hablar, caminar, comer, etc., y que también ocurre el mayor crecimiento del cuerpo humano. Después de ello, entre los 10 y los 21 años, estaremos viviendo la etapa de la adolescencia, en la cual habrá un desarrollo sexual y físico, un interés por tener una pareja y más conciencia de los derechos y obligaciones. Posteriormente, entre los 21 y los 64 años, viviremos la etapa de adultez y como características principales en esta etapa, observarás que es cuando ya tenemos el máximo potencial de las capacidades físicas y psicológicas, somos aptos para desempeñar un trabajo y actividades con un buen rendimiento y tenemos también responsabilidad con nosotros mismos y con los demás. Por ello es que es la etapa más apropiada para formar una familia. Y finalmente, cuando hayas cumplido más de 65 años, tal cual se mencionó en la lectura de tu libro, estarás viviendo la etapa de vejez y en esta etapa tendrás una disminución de tus capacidades físicas, puesto que el cuerpo va perdiendo agilidad y fuerza, pero también adquirirás mayor sabiduría en la toma de decisiones. Y recuerda también que es importante que si tienes adultos mayores en casa, se les brinde la mayor atención y acompañamiento posibles. Ahora bien, en nuestro libro vamos a leer un dato muy interesante y que contiene también información muy importante. Y es acerca de los factores de riesgo para contraer cáncer de mama. Los principales factores son ser mayor de 35 años, tener antecedentes familiares que hayan sufrido este padecimiento, continuar menstruando después de los 50 años y utilizar hormonas durante la menopausia por tiempos prolongados. Si una mujer tiene más de 3 factores de riesgo de los mencionados, es necesario que acuda a su médico para que se realice los estudios pertinentes y pueda detectar cualquier indicio de cáncer de mama a tiempo para salvar su vida. Recuerda que octubre precisamente es el mes contra el cáncer de mama. Pero también existe una forma sencilla de detectar el cáncer de mama y es precisamente explorando frecuentemente los senos para reconocer abultamientos, cambios en la piel o en los pezones que puedan degenerar en cáncer. A este proceso se le conoce como autoexploración de los senos y consiste en los siguientes pasos. El primer paso es recostarse en la cama sobre la espalda. Colocar la mano derecha en la nuca y con la mano izquierda explorarse el seno derecho empezando por la parte superior y continuando con la inferior. Con los dedos de la mano realizar una presión suave pero firme, al mismo tiempo que se hacen pequeños movimientos circulares para detectar cualquier abultamiento o endurecimiento. Enseguida hay que explorar el lado externo del seno subiendo poco a poco la mano por ese lado. Luego hay que palpar la axila y repetir el procedimiento en el otro seno con la mano derecha. Y bueno, pues se te muestra una ilustración. También ya en distintos canales de YouTube y en diferentes infografías se te muestra este proceso. Y finalmente hablaremos como tal del proceso de reproducción.
Puesto que cada individuo es diferente, la vida no es igual para todos, aunque sí experimentamos las mismas etapas del desarrollo humano. En una de ellas, la etapa adulta, ocurre por lo general el proceso de la reproducción, que es sumamente importante porque mediante ella se perpetúa la especie. Y para identificar precisamente su importancia y conocer el proceso que se da durante ella, vamos a responder: ¿cuáles son los procesos de crecimiento y desarrollo del ser humano antes de nacer? Y bueno, pues como podrás observar en la página, te muestran precisamente parte del proceso que se va dando cuando se da el proceso de reproducción. Y esto comienza con una serie de espermatozoides rodeando al óvulo. Después, alguno de ellos se introduce en el óvulo y ese es el momento en que se fecunda. Posteriormente podrás ver una imagen en la cual se te muestra cómo se puede ver esa célula fecundada a los 5 días y después te muestra el proceso de crecimiento de un bebé. Aquí está a las 4 semanas. Nota cómo recién se le están formando las extremidades y la cabeza. Después, a las 6 semanas, ya se van notando las extremidades y su médula espinal. A las 15 semanas ya se puede ver un tanto más formado, aunque aún no ha desarrollado totalmente sus órganos. A las 20 semanas ya tiene un mayor desarrollo. A las 30 semanas ya es capaz de percibir la mayoría de los sonidos y finalmente a las 36 semanas ya está listo para nacer. Ahora bien, durante el proceso de reproducción tenemos distintas etapas, como son la fecundación, el embarazo y el parto. La fecundación es la fusión de un óvulo sexual femenina con un espermatozoide, que es la célula sexual masculina. Ambas células, que contienen información genética, proporcionan características heredadas tanto del padre como de la madre. Y recuerda que la fecundación se da precisamente, como ya se te mencionó, cuando se unen un óvulo y un espermatozoide. Ese óvulo se conoce como huevo o cigoto y después de una semana de viajar por la trompa de Falopio se implanta en el útero, donde continúa su desarrollo alimentado por su madre a través del cordón umbilical. Y por si no lo sabías, te menciono que tu ombligo es donde precisamente estaba conectado tu cordón umbilical, a través del cual te alimentabas mientras estabas creciendo en el vientre de tu mamá. Una vez completado su desarrollo, esto después de 266 días, aproximadamente 9 meses, una cadena de acontecimientos tanto físicos como hormonales harán que el nuevo ser sea expulsado del útero en el momento del nacimiento. La mujer embarazada debe acudir a los servicios de salud en clínicas para que el médico corrobore que el embarazo transcurre de manera adecuada. Se debe vigilar su nutrición, que esté ingiriendo alimentos con la cantidad necesaria de carbohidratos, grasas, proteínas, minerales, vitaminas, aparte de suplementos que contengan ácido fólico y hierro. El médico le indicará a la futura mamá que debe evitar fumar, ingerir alcohol, exponerse a rayos X, sustancias tóxicas y humo de tabaco, así como estar en contacto con enfermos. Asimismo, debe vigilar el adecuado crecimiento del nuevo ser. Al llegar al parto, lo ideal es que este suceda en una clínica donde cuente con médicos y los medios idóneos para atender cualquier complicación que se presente durante el nacimiento. Procrear un ser humano implica la responsabilidad en un futuro inmediato. Sus padres deben trabajar para procurar los recursos necesarios para alimentarlo, vestirlo, cuidar su salud y dedicar tiempo para atenderlo y educarlo. Todos ellos son compromisos que tienen los padres con este nuevo ser. Así que recuerda, al ser una gran responsabilidad, es importante que procures que este proceso de reproducción se dé precisamente hasta que seas un adulto y no cuando seas aún un adolescente. Y como dato interesante se te menciona
que cada ser vivo se desarrolla de diferente manera con una velocidad propia de su especie, es decir, el tiempo de gestación de las especies no es el mismo. Por ejemplo, de una rata es apenas de 22 días, lo que es menos de un mes. De los perros es de 62 días, es decir, 2 meses. El de una vaca es muy similar al de los seres humanos, ya que se da en 266 días, que son 9 meses, y por ejemplo el de una beluga son 420 días, es decir, 14 meses, mientras que una elefanta tarda 24 meses o 720 días en dar a luz a su bebé. Finalmente, recuerda que es importante que conozcas cómo se da el proceso de reproducción humana, ya que más adelante veremos las situaciones que implican el proceso de reproducción en la etapa que estás viviendo, que es precisamente la adolescencia. Espero que este video te haya sido de ayuda. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Hasta la próxima.